Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy el aire vibra con una noticia que sin duda alguna va a hacer latir más fuerte el corazón de todos los devotos seguidores de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como el título ya ha insinuado, vamos a sumergirnos de lleno en un instante de pura magia romántica. Kerem Bürsin dedicó una canción en vivo a su amada Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. Prepárense para ser arrastrados por una ola de emociones, porque esta historia está tejida con los hilos más delicados del amor, la música y gestos que tienen el poder de derretir hasta el más escéptico de los corazones. Si ustedes, al igual que nosotros, han seguido con ternura y admiración la travesía de esta querida pareja, esta es, sin lugar a dudas, la noticia que estaban ansiosamente esperando. Y antes de zambullirnos en las profundidades de este conmovedor episodio, un pequeño, pero crucial, favor. Si por alguna razón aún no se han unido a nuestra creciente familia, les invitamos encarecidamente a que hagan clic en el botón de *** suscribirse *** y sobre todo, activen esa *** campanita de notificaciones ***. De esta manera, se aseguran de que ninguna de nuestras futuras actualizaciones, ninguna primicia, ningún momento emocionante de sus celebridades favoritas se escape de su radar. Estarán siempre un paso adelante, siempre conectados con lo último. Además, déjenme decirles que su apoyo, esa suscripción y esa interacción, son el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Nos ayuda muchísimo a mantener viva esta chispa. Ahora sí, con el corazón abierto y la mente dispuesta, adentrémonos en este hermoso, inspirador, episodio. La noticia de que Kerem Bürsin ha dedicado una canción a Hande Erçel en pleno escenario ha desatado un revuelo espectacular que ha recorrido como pólvora las redes sociales y se ha apoderado de los titulares en los medios de comunicación. Y seamos sinceros, ¿cómo podría ser de otra manera? Ver a un artista, a alguien a quien admiramos por su talento, expresar sus sentimientos más profundos de una manera tan pública y sobre todo, tan artística, es un espectáculo que siempre conmueve. Este gesto, que va más allá de un simple acto de amor público, no solo es un testimonio de la solidez y la profundidad de su relación, sino que también revela la admirable valentía y la genuina sinceridad de Kerem al compartir una parte tan íntima de su ser con el mundo entero. Pero ¿cuándo y dónde se materializó este evento tan especial? Según la meticulosa información que hemos recopilado y verificado, este momento cargado de romanticismo tuvo lugar en el marco de un concierto o un evento de gran envergadura en el que la presencia de Kerem Bürsin era central. Ya fuera como artista invitado o como parte integral de la presentación, el escenario se convirtió en el telón de fondo perfecto para esta declaración de amor. Las imágenes y los vídeos, que han inundado Internet y han sido compartidos miles de veces, muestran a Kerem en el escenario, envuelto en una energía casi palpable, con una mirada que, según los miles de testimonios de quienes presenciaron el momento o vieron las grabaciones, estaba inconfundiblemente dirigida hacia Hande. Y por supuesto, es casi seguro que Hande se encontraba entre el público, sumergida en la magia del espectáculo, pero indudablemente capturada por la sorpresa y el profundo significado de ese momento. La elección de la canción para esta dedicación no fue, ni mucho menos, algo al azar. Si bien los detalles específicos sobre el título exacto de la canción pueden variar ligeramente en los diferentes reportes que circulan, lo que está absolutamente claro y resuena en cada relato es que se trató de una pieza musical cargada de un significado profundo, una melodía cuidadosamente seleccionada que encapsulaba y evocaba los sentimientos más puros y sinceros que Kerem alberga por Hande. Muchos de los afortunados que vivieron este momento en persona, o quienes se han deleitado viéndolo a través de las pantallas, describen la atmósfera como verdaderamente mágica, impregnada de una energía especial, una conexión intangible que trascendía los límites del escenario y resonaba directamente en los corazones de todos los presentes. Intenten imaginar la escena, las luces del recinto se atenúan, creando un ambiente íntimo y expectante. La multitud, con la respiración contenida, aguarda. Y de repente Kerem, con esa presencia escénica que lo caracteriza, toma el micrófono. Pero en ese instante no es solo un artista más a punto de interpretar una canción. Es un hombre entregado y vulnerable ofreciendo una serenata, un tributo musical a la mujer que sin duda, ocupa un lugar privilegiado en su vida y en su alma. Y la reacción de Hande, aunque quizás sutil y personal, se puede intuir perfectamente en su expresión facial, esa sonrisa que, según se dice, iluminó su rostro de una manera radiante, esa mirada de orgullo, de admiración y de amor profundo que seguramente compartió con Kerem en ese instante.
Los gestos pequeños, las miradas cómplices que cruzan el espacio, a menudo son infinitamente más elocuentes y poderosos que las palabras más elaboradas. Este acto de Kerem Bürsin trasciende la categoría de un simple momento fugaz de romance público. Es una reafirmación poderosa y explícita de su relación, un testimonio vibrante de que, a pesar de las constantes presiones inherentes a la vida bajo el escrutinio público, su amor sigue siendo una fuerza vital, una llama que arde con intensidad y propósito. En un mundo mediático donde las relaciones de las celebridades son a menudo objeto de escrutinio implacable, de análisis exhaustivos y, lamentablemente, de especulaciones infundadas, gestos como este sirven como un recordatorio muy necesario de que, detrás de las cámaras, de los flashes y de las alfombras rojas, existen personas reales, con emociones auténticas y sentimientos que los conectan en un nivel humano profundo. Además, el hecho de que este hermoso gesto se haya llevado a cabo en vivo y en directo añade una dimensión extra de valentía y vulnerabilidad. No se trata de un mensaje privado enviado a través de un teléfono, ni de una dedicatoria discreta en una publicación de redes sociales. Es una declaración pública, cantada con el alma, transmitida a través de la música, que es, quizás, el lenguaje universal del corazón. Esto nos dice mucho sobre la personalidad de Kerem, alguien que no teme exponer sus emociones, que valora la expresión artística como un canal poderoso y directo para comunicar el amor en su forma más pura. Los fans, por su parte, han respondido con una oleada de entusiasmo desbordante y admiración genuina. Las redes sociales se han inundado de comentarios de apoyo incondicional, mensajes cargados de buenos deseos y, por supuesto, de una profunda admiración por la pareja. Muchos de ellos destacan la química innegable, esa chispa eléctrica que palpita entre Kerem y Hande, y como este momento particular solo refuerza la convicción de que son, en definitiva, el uno para el otro. Es verdaderamente conmovedor y enriquecedor observar cómo una pareja, a través de su conexión y sus gestos, puede inspirar tanto afecto, tanta emoción y tanta alegría en tantas personas alrededor del mundo. ¿Qué lecciones podemos extraer de este gesto tan significativo? Más allá del obvio y encantador romanticismo que emana, este evento nos habla de una verdad universal y fundamental, la importancia vital de la expresión abierta y sincera de nuestros sentimientos. En el torbellino de nuestra vida diaria, a menudo nos encontramos cohibidos, reacios a decir te quiero, a realizar ese pequeño gesto especial que podría alegrar el día de alguien, o simplemente a expresar nuestro aprecio de manera verbal. Kerem Bürsin, con este acto, nos recuerda de manera potente que estos gestos, independientemente de su magnitud, son la savia que nutre y fortalece nuestras relaciones. Una canción dedicada, una flor entregada, una palabra amable pronunciada, cada uno de estos actos, por pequeño que parezca, cuenta y tiene el poder de construir puentes de conexión. Y no podemos olvidar en ningún momento el increíble y a menudo subestimado poder de la música. La música posee esa capacidad única, casi mágica, de evocar emociones profundas, de narrar historias que resuenan con nuestras propias experiencias, y sobre todo, de conectar personas a un nivel que trasciende las barreras del idioma y la cultura. El hecho de que Kerem haya elegido este medio, la música, para articular su amor hacia Hande subraya no solo la importancia que la música tiene en su vida individual, sino también, muy probablemente, en la propia dinámica y la historia de su relación. Es un lenguaje universal que todos, en mayor o menor medida, podemos entender, y cuando se utiliza como vehículo para expresar amor, su efecto se magnifica exponencialmente, volviéndose doblemente poderoso. Las especulaciones sobre la letra de la canción, como era de esperar, se han convertido en un tema de conversación candente y apasionado entre los seguidores más devotos. Aunque es posible que no tengamos acceso a la letra exacta en este preciso instante, es una certeza casi absoluta que cada verso, cada nota, debió haber estado impregnado de palabras de amor, de profunda admiración, de la celebración de esa conexión especial e inigualable que ambos comparten. Cada palabra pronunciada en esa melodía, cada inflexión vocal, debió haber sido una caricia suave para Hande, y para todos aquellos que creen fervientemente en la fuerza y la autenticidad de su amor. Este evento, además, pone de relieve de una manera muy hermosa y palpable la profunda conexión que Kerem y Hande mantienen con sus admiradores y seguidores. Al compartir momentos que son intrínsecamente íntimos y personales, de una manera tan pública y vulnerable, logran crear un vínculo aún más fuerte y significativo con su público. Sus seguidores se sienten, en cierto modo, parte de sus vidas, celebrando sus alegrías como si fueran propias. Es un intercambio mutuo de energía positiva, de afecto sincero y de admiración compartida. En resumen, el gesto de Kerem Bürsin dedicando una romántica canción a Hande Erçel en vivo no es solo una noticia,
es un evento que ha tocado las fibras sensibles de miles, si no millones, de personas. Este acto resonante demuestra no solo el profundo y genuino amor que los une, sino también la admirable valentía de Kerem al expresar sus sentimientos de una manera tan abierta y pública, y el poder inigualable de la música como medio para comunicar emociones complejas y hermosas. Fue sin lugar a dudas un momento inolvidable que reafirma la solidez de su relación y la conexión especial e inquebrantable que comparten. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro vídeo de hoy. Esperamos de corazón que hayan disfrutado de este emotivo recorrido por este hermoso gesto de amor. Agradecemos enormemente su compañía hasta este punto y el hecho de que hayan compartido este momento tan especial con nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta conmovedora noticia. ¿Les pareció un gesto digno de los más grandes romances? ¿Hay otras parejas de celebridades que admiren particularmente por sus demostraciones de amor públicas y sinceras? Los invitamos a que compartan sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y si este vídeo ha resonado con ustedes y les ha gustado, no olviden darle un generoso me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para no perderse nada. Gracias infinitas por estar ahí, por su apoyo constante y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y momentos emocionantes. Adiós.